Bien, como les mencionaba, es importante no solo tomar en cuenta la vida media de la benzodiazepina, sino también la difusión por gradiente concentración dentro del organismo del paciente. Entonces, ella había mencionado que el diazepam y clonazepam atraviesan más rápidamente, más fácilmente la barrera hematoencefálica por ese gradiente de concentración, pero el efecto a nivel central es mucho más corto en comparación a la vida media. En cambio, lorazepam es menos liposoluble. El lorazepam tiene, se trata un poco más en atravesar la barrera hematoencefálica, pero el efecto dura más en el organismo. Bien. Antes de hablar de las indicaciones, aquí yo les doy algunos tips para manejar esto de las benzodiazepinas. Ok, quiero repetir. Para el manejo de insomnio, sin saber la causa que provoca el insomnio, en el paciente se recomienda dar benzodiazepinas de 7 a 10 días. En 10 días volvemos a entrevistar al paciente y ya como va a dormir un poco mejor, duerme más, ya está más restablecido de su sueño, me tiene más confianza en mí como su médico, porque ya lo hice dormir después de una semana, de 2 meses, después de 3 meses. Entonces, el paciente va a estar mucho más dispuesto a hablar. Ya puedo decidir si le doy más benzodiazepinas por unas semanas más o busco un medicamento alternativo para el manejo del insomnio. Para evitar la dependencia física y psicológica al medicamento, yo puedo dar máximo 7 a 8 semanas de benzodiazepinas al paciente. Y puedo sustituirlo a la semana 8 por medicamentos como la carbamazepina, como el Alergil, y limpiarle el organismo, entre comillas, durante 1 o 2 semanas y reiniciarlo a la siguiente semana si necesito un tratamiento crónico con esta benzodiazepina. Bien, tengo un paciente con ansiedad y duerme bien, probablemente la molécula que voy a utilizar yo va a ser alprazolam. En casos de crisis de pánico, yo utilizo el alprazolam, desechita el polvito y le pido al paciente que se lo coloque debajo de la lengua. Eso le va a ayudar más, a actuar mucho más rápido. Paciente con ansiedad e insomnio, depresión e insomnio, entonces yo podría utilizar clonazepam para ayudarle a poder conciliar el sueño. Paciente ansioso con comorbilidades o polimedicado, entonces probablemente yo voy a utilizar lorazepam para evitar mayor utilización del metabolismo hepático para los medicamentos. Así no hay mayor esfuerzo del hígado para trabajar. Entonces, insomnio, como lo había mencionado antes, el insomnio es bien difícil encontrar un insomnio primario, por lo general es insomnio secundario a depresión, ansiedad, a trastornos orgánicos o a otro trastorno mental. Indicar benzodiazepinas por el espacio de 7 a 10 días hasta descubrir cuál es la etiología del insomnio. Y así, tratando la enfermedad de base, podemos ayudarle a mejorar las horas de sueño. Paciente con trastorno de ansiedad generalizada, probablemente esta sea una de las pocas indicaciones para el uso crónico de benzodiazepinas. Y aquí tenemos que valorar riesgo-beneficio. ¿Qué tan provechoso es que el paciente esté tomando benzodiazepinas o esté descontrolado de su trastorno de ansiedad generalizada? Trastorno de angustia, ya lo había mencionado antes. Fobia social, lo había mencionado antes como es una indicación. Pacientes con TOC, trastorno de estrés postraumático, probablemente también esta sea otra indicación de un manejo crónico con benzodiazepinas o combinación de fármacos. Al trastorno de ansiedad, el mixto ansioso depresivo también. Trastorno bipolar 1 y 2, cuando no podamos utilizar
antipsicóticos en este paciente, clonazepam es una buena alternativa para poder controlar a estos pacientes con trastorno bipolar asociado a un estabilizador del ánimo, ya sea la motrigina, ácido valproico, topiramato. Y podemos espaciar el tiempo entre una crisis depresiva y otra crisis depresiva. Catatonia. Recordaremos que la catatonia es cuando el paciente adopta posiciones incómodas durante grandes periodos de tiempo. Se presenta en trastorno bipolar, se presenta en esquizofrenia. Entonces, la catatonia asociada a trastorno bipolar muchas veces responde a dosis de lorazepam entre 6 a 12 miligramos. Acaticia, que es una ansiedad, una angustia, una desesperación, una incomodidad que el paciente tiene de estarse moviendo constantemente, pues puede mejorar con uso de propranolol, pero también con benzodiazepina. Y algunos pacientes con Parkinson pueden beneficiarse con la utilización de benzodiazepinas para ayudar a controlar los síntomas ansiosos, que ya vimos que hay una relación entre el Parkinson y trastorno de ansiedad. Bien. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? De mi parte no, doctor. Ok, muy bien. Efectos adversos. Quiero que pongan ojo en tres efectos adversos que son más frecuentes y son más habituales encontrarlos en los pacientes. La amnesia anterógrada, no es que se van a tomar una clonazepam durante una semana, durante un mes y van a salir de su casa y después no van a tomar el carro y van a aparecer allá en Ojojona o en Lago Yojoa porque no saben para dónde iban. No, las amnesia anterógradas son leves, o sea, dónde dejé el lápiz, dónde dejé pero son cuestiones pequeñas cosas. No es que van a olvidar que iban para la pulpería y aparecieron allá en el bar o en el billar o en el hotel. Ojo, combinación de benzodiazepina y alcohol. Hay dos opciones. O una mayor depresión respiratoria o una conducta desinhibida. Entonces, no es una buena combinación. Y me preguntan a mí los pacientes, doctor, ¿y usted recomienda o qué dice? Porque a mí me gusta tomarme una cervecita de vez en cuando. Una cervecita. Idealmente, no se debe combinar benzodiazepina o antidepresivos con alcohol. Pero tampoco voy a pecar de ingenuo, pensando que este paciente, hay algunos pacientes que sí, definitivamente no vuelven a tomar una vez iniciado el tratamiento psiquiátrico. Pero hay otros que no tienen esa fortaleza. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Entonces, con estos pacientes, yo les digo, bueno, una copita, pero no todos los días, no todas las semanas, para eventos especiales, como por ejemplo fin de año, Navidad, una boda al año, para hacer. Pero el día que usted se tome esa copa de vino o esa cerveza, no combine con la benzodiazepina. No es que se va a morir, pero o se duerme o se desinhibe. Ataxia se va a presentar en el 2% de los pacientes. Hasta la fecha, no recuerdo ningún paciente que me haya presentado ataxia y la somnolencia el 10%. Advertencia. Importante advertirle a los pacientes si maneja maquinaria pesada, si trabaja en una carnicería, si son cirujanos, si trabajan si trabajan en alguna actividad donde ponga en riesgo su vida o la vida de otras personas, entonces hay que tener cuidado en la dosis de medicamentos que utilizan. Bien. ¿Qué va a pasar? Sobredosis de benzodiazepina sí puede llevar a la muerte. Sí.
Y lo que vamos a encontrar en el paciente que se intoxica con sobredosis de benzodiazepina va a ser confusión, habla titubeante, ataxia, somnolencia, disnea e hiporreflexia. Como les había mencionado, va a haber una depresión, una deficiencia respiratoria. Principalmente debemos de tener cuidado en los pacientes que sufren de apnea del sueño y enfermedades como el EPOC o como el asma. Otro dato importante es que el alprazolam aumenta de apetito y aumento de peso. Entonces, yo les recomiendo avisar a los pacientes. No se recomienda durante el embarazo y lactancia. Esto ya es en casos extremos que podemos utilizar dosis mínima eficaz en estas mujeres embarazadas de acuerdo a dosis respuesta de los pacientes. ¿Qué pasa si yo le doy a una mujer embarazada benzodiazepina porque no hay otra cosa que darle y es preferible tenerla tratada que con niveles altos de ansiedad? Entonces voy a suspender 1 o 2 semanas antes de la fecha probable de parto para que este niño no nazca con síndrome de abstinencia por benzodiazepinas. Trato de evitar la administración de benzodiazepinas durante la lactancia, y en casos extremos, pues yo como psiquiatra le digo a la paciente que le dé pecho, que se ordeñe, que guarde la leche y que se tome el pedacito mínimo eficaz para bajar la ansiedad. Y después de pasadas unas horas, 6, 8 horas, volverle a dar pecho o en la noche. Porque si está dando pecho y está tomando benzodiazepinas en dosis óptimas, entonces el niño va a presentar disnea, bradicata y somnolencia. Dificultad para funcionar. Bien. Cuando se utilizan durante 1 o 2 semanas las benzodiazepinas en dosis moderadas, no producen tolerancia, no producen dependencia ni abstinencia. Máximo 7 a 8 semanas. ¿Cuál es el síndrome de abstinencia que el paciente puede presentar en caso de suspender de forma abrupta las benzodiazepinas? Nerviosismo, diaforesis, inquietud, irritabilidad, cansancio, aturdimiento, temblor, insomnio, debilidad, y pueden sentir o pueden pensar que la ansiedad se ha presentado nuevamente. Bien. Entonces, doctor Cruz, ¿cómo hago si un paciente ha estado utilizando alprazolam y quiero suspendérsela? Como el alprazolam es una molécula de vida intermedia, que dura de 10 hasta 15 horas, la vida media, entonces voy a sustituirla por una benzodiazepina de vida media larga como el clonazepam, que puede alcanzar hasta 100 horas. Bien. Si no quiero utilizar una benzodiazepina, entonces puedo sustituir la benzodiazepina por carbamazepina y empezar a darle 100, 200 miligramos, 400 miligramos al paciente para irlo deshabituando al paciente. Y así no sienta tan grave la molestia. Interacciones. Alcohol, que va a producir depresión o desinhibición. Combinación de antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, imipramina y benzodiazepinas podría provocar mayor somnolencia, mayor sedación o mayor depresión respiratoria en casos de sobredosis. Utilización con antihistamínicos, mayor sedación, y ARD, ARD significa antagonistas de receptores de dopamina o antipsicóticos típicos o de primera generación, como el haloperidol o tioridazina o decanoato de flufenacina, va a provocar también más sedación. En casos que se combine litio y clonazepam, puede provocar ataxia y disartria. La clozapina, que es un antipsicótico de segunda generación, y el litio es un estabilizador del ánimo. La clozapina es un antagonista, es un antipsicótico de segunda generación. Entonces la combinación con benzodiazepinas puede provocar un efecto paradójico y puede provocar psicosis. Bien, y la combinación de olanzapina y hidroxapam intramuscular puede provocar la muerte en los pacientes. Y esto, jóvenes, es todo por el día de hoy. No sé si tienen preguntas, no sé si tienen dudas o comentarios.
Una pregunta. ¿Alguna vez usted solo ha dado psicoterapia? Hay casos. ¿Para qué? ¿Para trastornos de pánico? Pues va a depender de cada paciente. Obviamente, recuerden que las crisis de pánico son abruptos, son crisis súbitas, que no sabemos cuándo van a aparecer. ¿Alguno de ustedes ha tenido crisis de pánico alguna vez? Yo tuve una crisis de pánico, la tuve, ya les digo, en el 2012. Estaba trabajando en el Ministerio Público, había renunciado ya al Ministerio Público, mi tiempo ahí en esa institución había ya pasado y había aprendido lo que tenía que aprender de ahí. Entonces renuncié y daba consulta en Choluteca. Y me iba en el bus interurbano. Una vez se me había desaparecido un dictamen forense. Y yo iba para Choluteca a dar consulta, iba en el bus interurbano y de repente de la nada comencé con taquicardia, con palpitaciones y sensación de ahogo. Afortunadamente ya era psiquiatra, me di cuenta que era una crisis de pánico, que en ese tiempo estaba joven, tenía 32 años, 33 años, un cipote, había caminado, hacía un poquito de ejercicio, entonces dije, nada, esto no es un infarto, esto no es un ataque al corazón, esto es una crisis de pánico, man, controlate, no te vas a morir, no vas a perder el control, no te vas a poner a gritar acá. Cuando es una crisis esporádica, se le explica al paciente, se le puede dar algunas instrucciones, la psicoeducación que es importante y puede hacer que el paciente maneje el problema sin necesidad de utilizar medicamentos. Pero cuando ya es un trastorno de pánico, la psicoterapia sí le va a ayudar, pero en el momento de crisis nadie va a escuchar. Entonces necesita la combinación de las dos cosas. Para otros trastornos, sí, puede hacer que yo no indique medicamentos. He tenido muchachos, personas jóvenes, que han vivido situaciones difíciles, eventos relacionados de pareja, identificación sexual, que necesitan ese apoyo para poder aceptarse como homosexuales, como bisexuales. Entonces, la terapia de apoyo y el acompañamiento, sin juzgar, sin condenar, sin regañar, los hace que vayan disminuyendo los niveles de ansiedad. No todo es pastilla en psiquiatría. Y por eso es que me gusta esta área a mí, porque el poder de la palabra, el poder hablar, el poder socializar con las personas, el poder aceptarlos tal como son, puede ayudarlos. Una paciente me decía, me siento mal, doctor, porque con la única persona que yo puedo ser realmente yo, sin sentirme juzgado, sin ser condenada, sin ser castigada, sin ser regañada, es con usted. Y lamentablemente, usted es mi terapeuta, yo le tengo que pagar, pero más allá de usted y una o dos amigas, yo no puedo ser yo con nadie más. Entonces, esto lleva también a ayudar al paciente, no solamente con pastillas, también con la palabra y con escucha activa. Podemos ayudar, pero en casos de pánico, yo sí diría la combinación de fármacos con psicoterapia ayudaría mucho más. ¿Alguna pregunta más? ¿Ha diagnosticado trastornos de ansiedad en niños? Sí, se pensaría que los trastornos de ansiedad solo se le presentan a los adolescentes y a los adultos, ¿no? Tenemos trastornos de ansiedad en niños como la ansiedad por separación, se podría presentar. Se podría presentar fobias específicas en los niños. Se podrían presentar cuadros depresivos en los niños y no solamente en niños en edad escolar. Un niño en edad lactante puede deprimirse también. ¿Y cómo vamos a descubrir la depresión en un lactante? Pues la podemos descubrir, la depresión en un lactante, cuando de repente hay un retroceso o una fijación en el desarrollo psicomotriz del niño. Cuando de repente el niño deja de comer, cuando el niño deja de jugar, cuando el niño deja de interactuar, cuando llora mucho.
cuando no tiene tanta, vaya, caminaba y dejó de caminar, empezó a gatear y dejó de gatear, y hay una conducta como regresiva, que se chupa el dedo. Entonces ahí estamos viendo que el niño también se puede deprimir y también puede tener ansiedad de separación. Es cuando de repente la ansiedad de separación se da en el niño cuando de repente quiere, eh, o sea, el primer día de escuela o el primer día de kinder, que hay niños que se adaptan el primer día, en la primera semana se adaptan muy bien y los papás llorando porque dejan el niño en el kinder, pero se adaptaron. Pero hay otros niños que no se pueden separar de esa figura, ya sea materna, paterna o de la abuela, o de aquella figura que le aparezca de protección. Eso es una ansiedad de separación y es un trastorno de ansiedad. Hay casos, tuve un caso en el Seguro Social de un niño como de 9, 10 años con trastorno obsesivo compulsivo, que tuve que atenderlo. Casos de enuresis, que enuresis es que se orine en la cama mientras está dormido, o encopresis, que se defeque en la ropa, tiene que ver también con cuadros de ansiedad. Entonces, no solamente los adultos y los adolescentes pueden padecer ansiedad, sino que también los niños. ¿Alguien más con preguntas? Ok, qué tan, sí, sería la pregunta es, ¿tienen tiempo como para recomendarles una película para que puedan afianzar estos conceptos de ansiedad social y de trastorno de pánico? Sí. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Ok, Sí, doctor. no es una película alegre. Ya yo se las presenté a mis estudiantes de psicopato y dice, ay, doctor, qué lenta, pero realmente ustedes ven en esa película depresión desde la niñez, ven distimia desde la niñez, ven fobia social, ven agorafobia, ven trastorno dependiente, ven trastorno histriónico de la personalidad. Yo le voy a mandar el enlace, tal vez usted, la grabación en YouTube está un poco fea, pero tal vez ustedes con esas artes en las tecnologías pueden conseguir una versión mucho más remasterizada y mucho más, mejor, más visible para que la puedan ver y me la compartan. Se llama El día que me amen. Es una película argentina, ya es allá de los 90 o del inicio de los 2000. Un buen mensaje, pues. A mí me gustó bastante. Realmente yo la miré eh, hace unos 14 años la primera vez y la volví a ver recientemente para presentársela a mis estudiantes. Amar el día que me amen, esa es muy, muy bonita. Yo se las recomiendo y la podemos discutir en la próxima clase también, que va a ser el próximo lunes, si Dios así lo permite. Traten de conectarse al Classroom para poder ver todas estas